Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Soy Nieves Marqués y en el día de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de alopecia que existen. La alopecia es pérdida de cabello. Hay diferentes factores que influyen en la alopecia y vamos a hablar de los principales. En primer lugar, vamos a hablar de la alopecia androgénica o también llamada alopecia común. Es más común en los hombres, pero también ocurre en mujeres. Esta calvicie, esta alopecia, está relacionada con la sensibilidad a la hormona DHT o dihidrotestosterona. El patrón que tiene este tipo de calvicie es en hombres, en lo que son las sienes y también en la coronilla. En mujeres, en la parte superior es la que se empieza a perder principalmente. Tiene una progresión lenta, aunque se puede acelerar por factores externos como puede ser el estrés. Algunos de los tratamientos que existen para este tipo de alopecia son el minoxidil, el finasteride y también el trasplante de cabello. Todos estos tratamientos tienen sus puntos buenos y sus puntos malos, como por ejemplo en el caso del trasplante de cabello funciona bastante mejor en hombres que en mujeres. En mujeres en muchos casos el cabello no arraiga, no vuelve a crecer. En el caso de las personas que se hacen este tipo de trasplantes capilares, el proceso recolecta en la zona inferior, posterior, cabeza de la persona, se recolectan los folículos, que son unos folículos que son muy sanos, y se trasplantan en las zonas donde el cabello pues está desprovisto. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa un tiempo, ese cabello que se ha implantado se cae y luego brota el nuevo cabello. Esto pasa en la mayor parte de los casos en hombres, pero en mujeres lo que suele ocurrir es que una vez que se realiza el trasplante y ese cabello cae, el cabello nuevo no vuelve a brotar. Entonces, este tipo de tratamientos, de trasplantes, funcionan mejor en hombres que en mujeres. En mujeres es aconsejable otro tipo de tratamientos. Estos tratamientos farmacológicos de los que he hablado antes, como el minoxidil, tienen sus ventajas y también tienen sus inconvenientes. En segundo lugar, vamos a hablar de la alopecia areata. Hay varios tipos de alopecia areata, pero la causa suele ser una causa autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las que el propio organismo detecta partes o aspectos propios de nuestro cuerpo como ajenos. Y entonces el organismo desencadena una respuesta inmunológica para destruirlo. En este caso estamos hablando del folículo piloso. En esta enfermedad autoinmune, como es la alopecia areata, se desencadena una respuesta inmunitaria destruyendo el folículo y de esa forma el cabello cae. En algunas ocasiones es reversible. Este tipo de caída de cabello suele darse por zonas y se suele potenciar cuando la persona tiene momentos, pues como puede ser estrés, ansiedad, factores externos pueden influir en este tipo de alopecia areata. En muchos casos, eliminando ese factor externo, como puede ser el estrés o la ansiedad, el cabello vuelve a brotar. En otros casos no es así. Hay tratamientos estéticos para los momentos en los que está ocurriendo esta pérdida de cabello, como pueden ser extensiones en zonas muy específicas. En otro vídeo hablaremos de las soluciones a este tipo de alopecias. Como no se destruye el folículo, como decía antes, el cabello puede volver a brotar. Y en muchos casos, tratamientos con corticoides pueden ser buenos. También funciona la inmunoterapia y el minoxidil en algunos casos. Ahora vamos a hablar de la alopecia cicatricial. La alopecia cicatricial es un tipo de alopecia irreversible, está causado por procesos inflamatorios, en algunos casos por traumatismos, y lo que ocurre es que esos folículos se destruyen, con lo cual el cabello no puede volver a brotar. Esto le ocurre tanto a hombres y a mujeres, y los tratamientos que existen suelen ser no para recuperar el cabello que ya se ha perdido, pero sí para parar la progresión de esa alopecia. Se suelen administrar tratamientos antiinflamatorios y tratamientos para reducir esa cicatrización. Las causas pueden ser
traumatismos, como he dicho antes, pero también pueden ser enfermedades autoinmunes y también lo puede provocar algunas infecciones. A continuación vamos a hablar del efluvio telógeno. El efluvio telógeno es un tipo de alopecia que es reversible. Ocurre cuando la persona se ha sometido a un estrés muy fuerte, como puede haber sido una enfermedad, una cirugía, un embarazo. El patrón de caída es difuso. La persona cuando se cepilla el pelo o cuando se peina el pelo, lo que ve es caída de cabello en todas las áreas de la cabeza, y lo que ocurre es que la persona tiene una sensación de adelgazamiento, que tiene como menos cantidad de pelo. No se puede determinar una zona específica, lo único que la persona se nota menos cantidad de cabello. Lo que ocurre con el efluvio telógeno es que los folículos pasan de forma prematura a la fase telógena. Es una de las 3 fases que tiene el cabello. La fase telógena es la fase de caída. Entonces muchos folículos que no deberían estar en esa fase pasan a esta fase telógena y entonces el cabello se desprende. Pero como decía antes, es un tipo de alopecia que es reversible. Los tratamientos no son hacia el efluvio telógeno, sino hacia el problema que causa ese efluvio telógeno. Si es por problemas nutricionales, pues mejorar esa nutrición. Si es por un embarazo, bueno, pues la recuperación de ese embarazo va a hacer que ese efluvio telógeno se detenga y que el cabello rebrote. A continuación vamos a hablar de la alopecia por tracción. Es un tipo de alopecia que no se le presta mucha atención, pero que es un problema que puede que sea irreversible, pero que es un tipo de alopecia remediable. Es un tipo de alopecia que lo provocamos nosotros. La alopecia por tracción suele estar muy relacionada con la forma que tenemos de peinarnos el cabello. Las personas que se hacen coletas muy apretadas normalmente van a tener alopecia en las orillas del cabello, lo que se llama baby hair, o en el contorno, también en la zona posterior. Al estar esa coleta muy apretada, los folículos de las orillas van a estar muy en tensión y al final ese cabello se va a ir desprendiendo. Si esto ocurre en una o en 2 ocasiones, el cabello va a volver a brotar, pero si es algo crónico que pasa a lo largo del tiempo, se va a convertir en algo que es irreversible. Y tenemos este tipo de alopecias que, por así decirlo, nos las hemos causado nosotros mismos. Donde también se ve mucho este tipo de alopecias es en las personas que utilizan trenzas africanas. Se tiene en ciertos países una cultura en la que las trenzas tienen que ser muy pequeñas y muy apretadas. Entonces estas trenzas, al ser muy pequeñas y muy apretadas, se les está aplicando mucho peso del cabello sintético, que se pone mucho peso en muy pocos folículos, y esos folículos va a llegar un momento que no van a poder retener el cabello, que no van a poder retener el bulbo, y ese bulbo con ese cabello se va a desprender. Vuelvo a repetir, si esto ocurre en 1 o 2 ocasiones, el cabello va a volver a brotar, pero si es algo crónico en el tiempo, ese cabello, ese folículo, pues se va a atrofiar. Eso ocurre con las personas que utilizan trenzas, con las personas que utilizan extensiones mal aplicadas. Yo siempre digo que hay extensiones que se aplican bien y hay personas que pueden llevar 10, 20, 30 años poniéndose extensiones y tener el cabello sano, pero cuando esas extensiones se aplican de forma incorrecta, se aplica con mucha tensión y no teniendo un conocimiento exhaustivo de cómo funcionan los folículos, de la fuerza que tiene un folículo, si no se tienen esos conocimientos, esas extensiones no se van a aplicar de forma correcta y se va a provocar esta alopecia por tracción. Es una alopecia muy agresiva, como vuelvo a repetir, en muchos casos es irreversible, pero es una alopecia que, sabiendo lo que se hace, no debería existir. En muchos casos también, por ejemplo, hay niñas pequeñas que se les hace coletitas o se les hace trencitas, se les hacen peinados con mucha tensión, y entonces esas niñas, que normalmente suelen ser niñas, desde muy pequeñitas, se les está sometiendo a un daño en los folículos. Entonces esas niñas, cuando lleguen a edades adultas, cuando sean jovencitas o cuando ya sean más mayores, pues no van a tener un cuero cabelludo resistente y van a tener más problemas desde ese punto de vista. Van a tener pues un cuero cabelludo mucho más delicado. ¿Por qué? Porque se les ha ido agrediendo
en la mayor parte de las veces de forma inconsciente, las madres normalmente al peinarlas o las peluqueras o los peluqueros al peinarlas pues no son conscientes de este daño, pero es un daño que existe. Entonces hay que tener en cuenta que la alopecia por tracción es una alopecia perfectamente remediable. Sabiendo lo que se hace, no debería existir. Al principio es reversible, pero en casos en los que esa tracción se provoca durante mucho tiempo, puede llegar a ser irreversible. Y por último, vamos a hablar de la tricotilomanía. La tricotilomanía es un trastorno psicológico en el cual la persona se arranca el cabello. Se arranca el cabello, normalmente suele ser del cuero cabelludo, pero hay personas que se arrancan el cabello en otras zonas del cuerpo. Como digo, es un trastorno psicológico, puede estar relacionado con el estrés, con algún trauma o con un trastorno obsesivo-compulsivo. La forma de tratar este tipo de alopecia es con tratamiento psicológico y conductual. De esta forma no se va a tratar la alopecia porque en sí no existe, sino que es algo provocado por esa conducta, con lo cual hay que tratar la conducta para que desaparezca este tipo de práctica, como es la tricotilomanía, que es pues arrancarse el cabello de una forma incontrolable. Estos son los tipos de alopecia de los que os quería hablar. Espero que este vídeo haya sido muy informativo. En el próximo vídeo hablaremos tanto de los tratamientos que hay farmacológicos, pero me voy a centrar más en los tratamientos estéticos para cada tipo de alopecia. Si te ha parecido interesante, por favor comenta abajo, dale like, suscríbete al canal y si tienes alguna duda me gustaría ayudarte. Lo puedes dejar en comentarios. Soy Nieves Marqués y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.